doctor Luis Fernando Domínguez Valdés. Él es médico endocrinólogo. Doc, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Muy bien, ¿tú? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto que estés aquí, que nos acompañes. Sí. Y bueno, te invitamos, Doc, en estos trabajos que hemos estado realizando para entender la ansiedad, que pues se considera por muchos como el mal del siglo, el mal de la época. Sí. Entender su fisiología a nivel sobre todo hormonal. Y bueno, podríamos partir preguntándote, Doc, que si bien, bueno, el común de la gente entiende que la ansiedad prolongada, que el estrés patológico, pues nos causa enfermedades, nos causa problemas, incluso, pues no sé, bueno, hay gente que se infarta, que por problemas de hipertensión arterial derivada de una exposición extrema o prolongada al estrés, pues termina mal. Siento que no entendemos el común de la gente, que no conocemos a fondo el tema. ¿Cómo exactamente es que opera en nuestro organismo? Yo creo que podríamos partir de ahí para entender cuál es la respuesta fisiológica que tiene el organismo ante la presión, ante cosas que nos estresan, cómo se activa fisiológica o hormonalmente esa ansiedad y cuáles son las reacciones o respuestas del organismo, Doc. Primero que nada, cuando hay un trastorno de ansiedad o muchas veces el hígado de depresión también, que es un trastorno mixto, que sí, como dice la enfermedad del siglo, después de la pandemia, con las redes sociales, con todo se ha exacerbado, es por una alteración en la serotonina. La serotonina es el neurotransmisor de la felicidad, de la paz, el que nos hace estar tranquilos, el que te dice como que pasa algo, pero dale ahí. Entonces, esa serotonina, por cuestiones externas, se va alterando poco a poco. Puede ser algún estrés emocional muy fuerte, la pérdida de algún familiar, una enfermedad, una lesión, una pérdida de trabajo, por ejemplo. Cualquier cosa que altere ese equilibrio que estás teniendo puede hacer que la serotonina caiga. Y una vez que la serotonina cae, empieza a haber un círculo vicioso en el cual empieza a tener menor respuesta o una respuesta peor ante las situaciones externas, y eso hace que sea peor cada vez y va aumentando. Entonces, empezando del problema de serotonina, que de hecho los fármacos que vamos a platicar en un futuro son basados en mejorar la recaptura de serotonina. Obviamente hay más neurotransmisores como dopamina, como noradrenalina y más neurotransmisores que intervienen, así como hormonas. Está comprobado ya científicamente que los pacientes que tienen ansiedad o depresión tienen mayores niveles de cortisol. Aquí tenemos que ser muy juiciosos porque también llegan infinidad de pacientes con la supuesta fatiga adrenal, cosa que no existe, o llega con gente que no es que tener elevado el cortisol por estrés. Hay niveles fisiológicos y hay niveles patológicos, ¿ok? ¿A qué venimos con esto? La ansiedad de nuestro cuerpo ocasiona varias cosas. Primero que nada, no es solamente de tengo ansiedad, tal hormona se me elevó y ya por eso estoy así. Generalmente los pacientes lo toman de esa manera cuando no debe ser así. Por ejemplo, el cortisol, tenemos que aprender algo, todas las hormonas son perfectas, tiene un eje, tiene un equilibrio. Cuando nosotros alteramos eso, es cuando en realidad tiene que haber una enfermedad, pero no es tan fácil alterarlo. Por ejemplo, para que alguien de diabetes, no nos da diabetes como comernos un pan. Son años de mala alimentación, de malos hábitos. Entonces, aquí no por estrés nos va a dar un exceso de cortisol a nivel patológico, que es el nivel de enfermedad. Hay un hipercortisolismo leve, sí, pero no llega a afectar como a la enfermedad, que es un exceso de cortisol que se llama síndrome de Cushing. Eso no llega a pasar por estrés. Se puede dar algo que se llama pseudo Cushing, que es un Cushing falso que se daba, o que se llama un hipercortisolismo monotumoral, que es los nuevos algoritmos del síndrome de Cushing. ¿Qué pasa con eso? Cuando tú tienes un estrés emocional, sí liberas cortisol, pero el cortisol no nada más se llama la hormona del estrés, no nada más porque se libere cuando estás estresado, sino cuando tienes una quemadura, una fractura, un traumatismo, cualquier cosa, el cortisol se eleva. Es la primer hormona que se eleva antes de todas. ¿Y qué acciones tiene el cortisol? Me van a preguntar. El cortisol tiene acción glucocorticoide, o sea que eleva el azúcar, pero te repito, no son niveles que diga, ¿le va a llegar a 200 porque se estresó? No. Esos vienen otros trasfondos que ahorita vamos a platicar. También puede elevar la presión, pero el cuerpo es tan perfecto que así como el cortisol tiene actividad para elevar la presión, en el mismo riñón hay una enzima que la inhibe y hace que ese cortisol no eleve la presión. Necesita estar en un nivel patológico como en el síndrome de Cushing para poder elevar la presión. Y ¿sería algo similar a la acción simpática y parasimpática, por ejemplo, en el sistema nervioso? ¿Algo parecido? es diferente. Haz de cuenta que el cortisol, cuando está en exceso, en el riñón hay una enzima que se llama 11-beta hidroxiesteroidisenogenasa tipo 2, que lo que hace es pasar de cortisol a cortisona, que es un método inactivo. Entonces tu mismo cuerpo te protege del exceso de cortisol. Para tú
sobrepasar la acción de la 11-beta hidroxiesteroidesanguinasa tipo 2, necesitas niveles de cortisol extremos, o sea, extremos, como el síndrome de Cushing que ahorita platicamos. Entonces, no es que por el exceso del estrés te hago el cortisol y por eso estoy mal. Esos son los otros trasfondos que ahorita vamos a platicar. ¿Okay? O lo de la adrenalina. Sí, claro, la adrenalina eleva la presión. Con el estrés se eleva la adrenalina. Eso ocasiona taquicardia y más síntomas. Ocasiona también que sí vaya subiendo la presión, pero también no... ¿Cómo les digo? Sí, obviamente sí puede elevarse, pero siempre hay un trasfondo. Persona que le llegó a 200 porque se estresó y todo, ya tiene un trasfondo de hipertensión, de hipercolesterolemia y todo. Pero eso no es algo aparte. Esos trastornos van ligados siempre al estrés también. Porque a veces normalizamos mucho nuestra conducta alimentaria y nuestro sedentarismo también. Y el estrés hace que haya una cosa que ya hemos platicado en otras sesiones que se llama hambre emocional. Lo típico, me estreso y como. Estoy en la oficina, tengo mucho trabajo. Bueno, yo no estoy en la oficina, pero son muchas cosas que me cuentan pacientes. Estoy en la oficina, estoy en cierre de mes y pues no como nada, me agarro galletas, el jefe pide pizza, comemos pizza y galletas, seguimos trabajando. Y empiezan a canalizar su ansiedad con la comida. O lo típico que también hemos platicado en otras ocasiones. Lo típico de Hollywood de que me cortó a mi novio, dicen las chavas, y el litro de nieve, hasta las películas de risa ponen un litrote de nieve, bueno, un botezote de nieve. Es como un estereotipo, ¿no? Exacto, esos estereotipos. O ahorita que está el mundial, van a ver el partido, les ponen el juego y todos empiezan papitas, sabritas, pide algo de Uber, pide algo de esto, y llenan la mesa de comida y empiezan todo eso. Ahí se me emociona, ahí aunque no están en estrés, están en algo positivo, pero estamos canalizando las emociones sobre la comida. Entonces es algo muy importante eso. Entonces, ¿qué pasa? Una persona está ansiosa y dice, ¿qué antojo tengo un chocolate? Llega el chocolate, se lo come y ya habíamos platicado de otras sesiones también del sistema hedónico. El sistema hedónico es el sistema que altera bueno, no que altera, sino que te da la satisfacción por los alimentos. Entonces, esa ansiedad está al tope. Tú comes un alimento que te da tranquilidad, te da paz y la ansiedad disminuye. La siguiente vez que tú vas a estresar, la ansiedad va aquí y que dice el cuerpo, ocupo el chocolate que me bajó la ansiedad y ocupa un chocolate. Pero ¿qué pasa? El chocolate aumenta de peso, aumenta los triglicéridos, aumenta la glucosa y eso aumenta automáticamente la grasa visceral, eso aumenta la presión y eso es un círculo vicioso que te va llevando. O sea, en realidad no es nada más como que me estresé, me dio hipercortisolismo por esto y ya. O sea, es un conjunto de hábitos y agregas el tema de que es algo que se prolonga, que es algo que se sostiene en un periodo largo. Sí, aparte que honestamente en este siglo me tocó incluso con compañeros, con conocidos, todo. Me tocó cuando yo estaba estudiando la carrera que, por ejemplo, yo me la pasaba, la verdad, durante la carrera me pasé mucho tiempo estudiando y no llegué a salir tanto. Y muchos me decían de que no vamos a salir, que ahorita no estudias, o para qué estudias tanto, o te estás perdiendo de muchas cosas en la vida. Y gracias a esos años de estudio he podido disfrutar muchas cosas ahorita. Pero sí me quedaba pensando yo y decía, yo no tengo como esa inquietud de estar como que, ¿por qué no estoy saliendo ahorita? ¿Por qué no esto? Pero en aquel tiempo yo casi ni veía redes sociales, me la pasaba estudiando. Luego empecé a ver que decían, me decían, es que fulanito fue a tal lugar, es que fulanito fue a Europa, es que yo no he ido, es que tantos... Y yo, o sea, claro, todos ponen como una vida perfecta, lo bueno de todos ahí, y eso automáticamente la gente empieza una sensación de vacío de, ¿y por qué yo no lo estoy haciendo? ¿Por qué yo no lo tengo? ¿Soy menos? En realidad que los demás, no soy tan exitoso. Como entonces, asociamos la felicidad a ese bombardeo de estímulos que vemos. Exacto. Y claro, ellos, todos los que suben esas redes sociales suben lo mejor de ellos, ¿no? Van a subir lo malo y lo que suben lo malo es para llamar la atención. Entonces, obviamente, empieza a haber un complejo mayor de ansiedad y luego de ahí también viene mucho más emocional, mucho más estrés. Aparte que todo esto generalmente va ligado a la falta de actividad física. Si una persona que está estresada tiene costumbre de hacer ejercicio, va a canalizar su estrés perfectamente y va a ser algo sano que va a mejorar el metabolismo. Aparte que el ejercicio mejora la dopamina, mejora la adrenalina, la noradrenalina y mejora la serotonina. Entonces el estrés va afectando poco a poco nuestro cuerpo al hacer que tengamos conductas que nos van perjudicando, como por ejemplo, está comprobado que dormir menos de 6 y más de 9 horas predispone a diabetes. Una persona que tenga insomnio por ansiedad, por estrés, por todo, automáticamente, por el puro hecho de dormir menos de 6 horas, ya está predisponiéndose a diabetes. O una persona que esté en depresión, que duerma más de 9 horas, ya por ese hecho está predisponiéndose a diabetes. Ahora, pongámosle todo lo que hacen los jóvenes ahorita, que se desvelan hasta las 3, 4 de la mañana jugando videojuegos y comiendo pizza, tacos, papitas, todo.
todo lo que comas de noche, ahí sí, el cortisol de noche tiene mayor elevación que de día. Y es como es una hormona que eleva la glucosa y hay mucha hormona contrarreguladora, lo que comamos de noche va a hacer más pico de insulina y va a predisponer más a diabetes y más al aumento de peso que comiendo de temprano. Entonces hay mucho hábito que eso va creando un vacío en nosotros y va haciendo poco a poco vayamos empeorando. ¿Hasta qué? Hasta llevarte a que ya tenga la hipertensión, a que ya tenga la diabetes, a que ya tenga... No es como que me dio diabetes por estrés, eso es algo que la gente piensa es que viene estresado por diabetes. No, en realidad si te pueden analizar, el paciente lleva años que no hace actividad física, no hace... Es un acumulado de hábitos. Exacto, pero que vienen en base al estrés y a veces, o a veces al revés, los malos hábitos te llevan al estrés, porque a veces hay gente igual que tiene ya el hábito viceversa, que tiene el hábito de tomar, tal vez sí, también tenga algún vacío emocional, alguna cuestión que tenga, pero eso te empieza a llevar a una dependencia y canalizar igual en vez de la comida, canalizarlo ahí, e igual lleva a otras enfermedades como cirrosis, o sea, todo tenemos del punto de vista que analizar cuál es el problema y buscar cómo solucionarlo y aparte cómo canalizarlo. ¿Sí? En este proceso de la evaluación psicológica que hacemos nosotros como terapeutas, nos vamos dando cuenta que, bueno, evidentemente hay una influencia, Doc, de el historial de educación emocional que cada persona tiene, es decir, la forma en cómo nos acostumbramos a ver que en nuestra familia se resuelven pues, las diferencias, los problemas, si venimos de una familia que discute, pelea, o que se preocupa por todo, o que son aprensivos, o que siempre se vivió con la tensión de que no hay para pagar la renta, no hay para comer, y toda una programación con la cual aprendemos a ser ansiosos, o si se viene de una familia que manejaba recursos o que tuvo un contexto, un ambiente quizá más placentero, más relajado, pues bueno, la persona probablemente venga con un mejor aprendizaje sobre el equilibrio de las emociones. Pero además del ambiente, de la información que recibimos, digamos, el aspecto educativo, ¿habrá alguna predisposición, digámoslo así, no sé si genética, pero por lo menos innata, en la cual ciertas personas sean más propensos a estresarse, a ser más aprensivos, a sufrir incluso ataques de pánico, que otros? O sea, ¿habría una predisposición biológica que nos haga más susceptibles? Sí, hay una cosa que se llaman cambios epigenéticos. Los cambios epigenéticos son cambios en una cosa... Haz de cuenta que el ADN tiene una estructura perfecta, que ya saben, la estructura como tipo una hélice, y alrededor de ella lo que lo estabiliza son unas cosas que se llaman ribosomas, ahí se estaban estabilizando, y histonas, perdón, las histonas. Entonces las histonas que van ahí hacen una cosa llamada metilación, que es como una estabilización de las histonas, como darle a un carro mantenimiento, haz de cuenta. Cuando todo lo que hagamos, todo absolutamente lo que hagamos previo a tenerla a nuestro hijo, va haciendo que tengamos cambios en esa metilación de las histonas y eso va haciendo cambios epigenéticos justamente. Así como, por ejemplo, el hijo de una mujer con diabetes gestacional va a tener mayores trastornos alimenticios debido a que tuvo sometido a un hiperinsulinismo. Y eso automáticamente va a hacer que de niño tenga mayor afinidad por el dulce, mayor dificultad para bajar de peso y todo. Eso también se canaliza en estrés, también se canaliza en predisposición a nivel neuronal. De hecho, por ejemplo, el trastorno bipolar es la enfermedad mental más heredable de todas. Aunque claro, la ansiedad y el estrés no está tan catalogado y tan estudiado así como para poder ver si es esa o es en realidad el trastorno bipolar. Pero estos tienen ya genes los pacientes que tienen unas predisposiciones y solo ocupamos un factor redundante, un empujón ahí. Entonces, si una persona tuvo muy buenos hábitos antes de tener un bebé, probablemente va a heredar mejores cambios epigenéticos o lo mínimo de cambios malos. De hecho, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo gastroenterología hace muchos años, que decía que la tolerancia al alcohol es heredable. O sea, hasta eso es un detalle que dices tan burdo, que si por generaciones, tus generaciones llevan tomando mucho, que vas a tener mayor tolerancia al alcohol innata debido a que tus genes ya saben metabolizar más rápido el alcohol, tiene una resistencia hacia él, así como una mayor predisposición a la adicción. Entonces, y si te ponemos a recapacitar eso y sabes que sí, tal persona tiene mayor tolerancia y toda su familia toma, tal persona tiene menos, aunque le guste, pero con su familia no. Y sí pasa, y sí es cierto. Entonces sí, y también hay un estudio que me llamó mucho la atención, yo lo leí hace como 4 años, que decía que las mamás que estudiaban mamás que habían tenido fractura de brazo izquierdo, y luego le hacían radiografía a los bebés. La fractura era antes de embarazarse. Y una vez que nacieron los bebés, le hicieron radiografía del brazo izquierdo y obviamente los niños no tenían fractura, pero tenían cambios como tipo cicatriz, como si hubieran tenido fractura. O sea, todo es muy heredable. Que obviamente el factor ambiental tiene que ser ese empujón, pero sí, los cambios epigenéticos existen
están ahí y todas esas alteraciones para bien o para mal, aparte el consumo de sustancias, todo lo que hay previo, viene interfiriendo para que en un futuro la persona ya nazca con cierta predisposición a las alteraciones. Eso que nos comentas, doctor, es muy interesante y aparte preocupante porque, bueno, nos abre un reto tremendo, no solamente para los pacientes, sino también para nosotros como psicoterapeutas. ¿Por qué? Porque si bien, por ejemplo, digo, tú lo has visto en tu consulta, he escuchado muchos amigos médicos, así como tú, pero bueno, enojados, quejándose que porque dicen, no sé, en el IMSS, por ejemplo, ¿no? Que va el paciente a consulta, consulta su medicamento para el control de la diabetes y pues se queja y todo y lo regañan recomendaciones y de repente salen y lo encuentran enfrente, ¿verdad? Comiéndose sus 7 gorditas, algunos con su coca light, otros con su coca normal, Sí. y dice, ay doctor, ya me va a regañar. Y no, señora, no lo va a regañar, o sea, es su calidad de vida. Si usted quiere irse en pedacitos, pues adelante, o sea, yo no voy a hacer más, ¿verdad? De por sí es difícil como una persona que tiene una evidencia física, porque son cosas palpables, medibles, visibles, monitoreables, de una predisposición, si ya tiene un antecedente, sea en el tema del cáncer, sea en el tema de la diabetes, para los fumadores, no sé, que tendría que cuidarse más en el aspecto físico y es difícil convencerlos cuando son evidencias, cuando son situaciones muy medibles. Imagínate lo difícil que es convencer a alguien de la importancia del cuidado emocional, de la higiene psicológica, claro, cuando deriva de una historia que obviamente lo va a predisponer a depresión, lo va a predisponer a ansiedad, a ataques de pánico, a adicciones. ¿Cómo le explicas a una persona que su genética lo está llevando como rumbo al borde de un abismo y que si los factores medioambientales, como los mencionas, se combinan y no haces nada por parar eso? Sí, yo lo veo como un reto tremendo, o sea, el cómo concientizas a alguien de cosas que, bueno, prácticamente son invisibles para la persona. Digo, hay una evidencia científica que es, bueno, longitudinal, pero de momento el que un paciente entienda esto, porque no es visible, no es medible, es muy complejo, o sea. Pero también ellos pueden, al mismo tiempo que le comentas que hay una explicación de esto, yo lo he visto, por ejemplo, cuando me dicen de la resistencia a la insulina y todo, sí, son pacientes que venían probablemente con un peso alto, con malos hábitos, pero tienen una genética que le hace que tengan la predisposición a la resistencia, y los otros son el gran empujón, no puede ser un pequeño empujón, es un gran empujón. Pero ahora, como te comento, si yo lo veo en ellos, que se relajan cuando uno le dice, ya estás predispuesto, pero tus hábitos es corregirlo. La genética no se puede cambiar, pero los hábitos sí, es tal, y logramos un cambio. Yo veo que se relajan al decir, bueno, pues sí, no es mi culpa. Y yo veo que tal vez si trabajáramos más de ese lado de, ok, sí, tienes una predisposición, pasaron infinidad de causas, pero podemos hacer un cambio. Sí. O sea, como entiendo que es como que hacerlo más consciente de lo que sí estoy mismo, de lo que sí puedo hacer y no entregarme así simplemente como, bueno, ya me dejo llevar por la corriente porque pues ya mis genes me dicen que me voy a morir de eso, o sea, sí, no llevarlo al extremo. Claro, ¿no? Y de hecho, yo por ejemplo, a mí me han llegado varios pacientes que me han dicho de que, doctor, usted es el último que voy a visitar, o me dicen, no, doctor, usted es he visto a todos los doctores de Tampico, he visto así, me dicen, y nadie me ha controlado. Y le digo, pues yo te voy a controlar, y los controlo. Pero te voy a decir cuál es la diferencia más grande. Yo le insisto mucho, pero demasiado en los hábitos a todos. Tan solo en esta última semana acabo de ver 2 o 3 pacientes de los que me llegaron el año pasado, que me dijeron justamente eso, que nunca los he controlado. Una ahorita ya tiene 20 semanas de embarazo, no su primer bebé, era diabética de hace años, no se había podido embarazar, se pudo embarazar, y con pura metformina y otro medicamento, que es un suplemento en realidad, está controlando su embarazo con glucosas menores de 100. Y antes estaba con insulina y con otras terapias. Otro paciente que siempre había estado súper mal, arriba de 300, 400, 500, ahorita lo tengo sin insulina, con puras pastillas y dieta y ejercicio. Y así, y te puedo decir el ejemplo de varios. Digo, son los que acabo de ver esta semana, y otro paciente que lo acabo de ver, no recuerdo si lo vi el lunes también, que lo misma historia. Y ellos, ¿cuál es la diferencia? De tanto que les expliqué, que vieron los cambios, que les voy, mira, viste este cambio, dejaste comer esto y mira tal, empiezan a concientizar y sí hacer un buen cambio en su estilo de vida, y se ven los resultados y se ven cómo se sienten en todo. Entonces, de igual manera, si empezamos a concientizar, oye, sabes que si haces ejercicio vas a sentirte mejor por respecto, no nada más de lo metabólico, que para mí es lo más importante obviamente, pero todo es un conjunto. Por el efecto emocional, haces ejercicio, te relajas, te gusta, también tiene que haber disciplina en todo tipo de ejercicio. Porque si siempre queremos divertirnos cuando vayamos, yo por ejemplo la primera vez que fui al gimnasio en mi vida,
Los primeros 6 meses no me gustaba nada. No disfruté ni un segundo ahí, pero sabía que tenía que hacerlo y lo hice y a la fecha me gusta mucho. Quisiera tener más tiempo para hacerlo, de hecho, pero me gusta bastante. Entonces, si hacemos entender a los pacientes que esa es su terapia, esa es su rehabilitación. Yo que le digo cuando tienen, por ejemplo, diabetes, le digo, resistencia a insulina, pero es como tú tienes un tobillo, te lo tuerces. Si sigues caminando, te va a hacer una lesión más grave, que aquí se llama diabetes. Si tú le haces rehabilitación, que la rehabilitación ¿cuál sería? Comer bien, hacer ejercicio y así, puedes ayudar a que ese tobillo sane y no tengas problemas después. Pero claro, ya está tocado. Si tú lo descuidas, dejas la rehabilitación y el ejercicio, que es comer bien y todo eso, va a volver a lo mismo, porque no es gripe, no se quita, la lesión ya está ahí. Entonces igual aquí tienen ansiedad, estrés, trastornos que hacen que deteriore la calidad de vida, mejoramos la calidad de vida. Hay gente, mucho paciente que me dice, doctor, me siento muy cansado, no me quiero ni levantar la cama. Y le digo, levántate, actívate, hazlo, y vas a ver que poco a poco te vas a sentir menos cansado. Y siempre me dice, doctor, es que voy a correr 10 minutos y me da taquicardia. Salta a caminar 5 y poco a poco ve subiendo. O sea, no lo podemos exigir. Un cambio gradual. Exacto, no lo podemos exigir. Yo siempre digo, no quiero que seas Schwarzenegger, no quiero que me llegues corriendo maratón y cargando tanto. O sea, yo necesito que poco a poco lo vayas haciendo progresivo y que te vayas adaptando. Y sí, se paran de la cama, empiezan a hacer ejercicio y se sienten mejor. Empiezan a decir, doctor, yo no me siento cansada, ya duermo bien, y eso va mejorando. Y como digo, también dormir bien es algo muy bueno. Si una persona se duerme a las 3, 4 de la mañana y se quiere levantar a las 12 del día, obviamente no va a tener un buen descanso, no va a tener un buen hábito, porque una cosa se llama ciclo circadiano, que justamente todas las hormonas contrarreguladoras se disparan en la noche y en el día no, y no va a tener un descanso esa persona. Entonces, tenemos que, yo creo que quitarle esa culpa de, no es que esté deprimido, triste o ansioso. O sea, había muchas cosas que hubo una predisposición a esto, pero lo importante es que ahorita podemos cambiarlo. ¿Y qué vamos a hacer para cambiarlo? E igual mismo, como cuento, no es gripe. Esto le puede volver a pasar. Él tiene que aprender a crear ciertas cosas de las que se va a ir fortaleciendo para no volver a caer. Sí, es muy importante recalcar al paciente el asunto de que no tiene por qué ubicarse o percibirse como alguien culpable. Hay gente que llega a sentirse muy mal e incluso piensa, o sea, dice, bueno, yo no sé cómo lo hago, no lo hago evidentemente, pero llegan a sentirse culpables y piensan, bueno, tengo este padecimiento, ya sea fisiológico o mental, y es por mi culpa, porque algo yo no estoy haciendo bien, ¿no? Empiezan a atormentarse con todo esto, pues justamente por la falta de orientación. Y bueno, dentro de los trastornos de ansiedad, Doc, algo que se ha incrementado mucho, que vemos pues en el contexto terapéutico, la mayor parte de la gente que llega a buscar consulta psicológica y que tiene un historial de padecimientos de ansiedad, esperan a que se haya presentado ya incluso un ataque de pánico, que es como la cúspide, ¿no? de toda una serie de desórdenes que hicieron mil y un cosas excepto buscar ayuda desde que la ansiedad empezó. Entonces, pues evidentemente una vez que el cuerpo se acostumbra a este tipo de niveles, pues tanto de agitación hormonal o de elevación, con todos los desencadenantes del estrés, pues evidentemente va a ser más complejo, incluso con un tratamiento farmacológico que analizamos a la persona, pues lograr el revertir la enfermedad, el padecimiento. Pero, por ejemplo, regresamos al punto de los dos factores de influencia, es decir, hay casos en donde, por ejemplo, si revisamos la fisiología del ataque de pánico, pues se nos habla de una actividad de alerta generada desde el hipocampo, que de ahí empieza una reacción en cadena, como si el organismo percibiera un ataque que solo está en mi cabeza, una situación de extremo peligro que hace que el cuerpo reaccione, el sistema nervioso, endocrino, con un desbordamiento, ¿no? Por ejemplo, esta actividad, digamos que empieza ahí el disparo en el hipocampo. Podríamos pensar en que hay evidencia, digamos, no sé, genética, fisiológica, de personas que aunque no estén manejando mal su vida o aunque no estén llevando un mal estilo de vida o estresante, estén predispuestas a que su hipocampo trabaje de una manera disparada, sin una razón aparente. Sí, de hecho, incluso hay pacientes que se ha encontrado que tienen alteraciones. Por ejemplo, hay gente, típico caso de Doctor House, de una persona que no tiene empatía, que no tiene esto, que nacen incluso sin amígdala, que es lo que es tendría esa empatía, esa emoción, igual en el hipocampo. Puedes tener alteración en la regulación. Hay gente que a veces ha pasado que tiene una vida así normal y pasa un evento y con ese evento ya no pueden soportarlo de una manera, procesarlo de una manera como se esperaría que lo hicieran. Y sí puede existir esa predisposición, pero de igual manera,
aunque tengamos la predisposición, volvemos al punto, como tengamos la predisposición para diabetes, podemos hacer muchas cosas para quitarlo, como el ejercicio, la dieta y eso, que igual. O sea, no somos esclavos, por así decirlo, exacto, de esa tendencia como tal y ya. Exacto. Una cosa es que estés predispuesto a una enfermedad y otra cosa es que te dé. Que depende de lo que hagamos para contrarrestarlo. Ahora, en el asunto de los estilos de vida, hemos escuchado mucho, pues, comentarios. Digo, insisto, no sé qué tanto fundamento, tú eres el experto en este campo para despejarnos esa duda, Doc, qué tanto fundamento o evidencia científica o clínica exista. El tema de la longevidad, por decir, se habla mucho de que, pues digo, sí, de alguna manera se entiende que el periodo de vida del ser humano se ha ido extendiendo. ¿Con qué calidad? Bueno, eso ya será otro asunto dependiendo de los estilos de vida también. Claro. Pero, por ejemplo, digo, no sé, pienso en mi abuela, murió a 99 años sin ninguna enfermedad realmente pues, crónica, degenerativa. Su corazón se detuvo a esta edad, pero bueno, pues no fue una persona ni con diabetes, ni con hipertensión, incluso veía sin lentes hasta una edad muy avanzada. ¿Qué tanto estaría jugando aquí el papel de que hablamos de generaciones, los abuelos, gente ya de la antigüedad, de generaciones que, bueno, evidentemente hay otros hábitos alimenticios, consumían alimentos mucho menos procesados, incluso pues mi abuela me cuenta, le tocó la época de la revolución, pasaron periodos con mucha hambre, o sea, que no comían bien y no tenían ninguna enfermedad, o sea, no digo que todo el mundo, pero bueno, hay muchas evidencias, no sabemos por qué, ¿verdad? Bueno, yo no lo sé, pero se dice que, bueno, un factor, aparte de que no comían tanto alimento procesado, las generaciones antiguas, que un factor que también influye en la longevidad y en que la persona llegara a una edad tan avanzada sin enfermedades, pues era que no estaban sujetos tanto al estrés. O sea, sí, yo no puedo entender, pues obvio que un tema como la guerra, la revolución, claro que estresaría a cualquiera, ¿no? Les quemaban las casas, cosas así. Pero bueno, no fue como que toda una vida en estrés, o sea, fue un periodo. Y las generaciones nuevas, pues se dice que vivimos a lo mejor no con eventos graves, pero sí con una serie de microestrés en donde todos los días tenemos un estilo de vida que está basado en la prisa, en que comemos deprisa, en que dormimos menos, en que nos desvelamos mucho más. O sea, en conclusión lo que quiero llegar es el estrés llevado a un punto así extremo comparativamente entre generaciones actuales y las generaciones anteriores, quizá más del campo, puede ser un factor determinante en el tema de la longevidad y del nivel de salud con el que se llegaban a estas edades en el pasado. Sí, definitivamente, desde que alteramos el ritmo de sueño, desde que alteramos el ritmo de estilo de vida, porque tal vez sí, decimos, la gente de antes no hacía ejercicio, pero caminaba, iba por las gallinas, iba por la vaca. Ya por ¿el ejercicio funcional? Claro, el ejercicio funcional, que era una muy alta actividad física y eso hacía un gasto metabólico basal. Entonces eso hacía que no tuvieran sobrepeso, eso automáticamente al tener menos sobrepeso disminuía la inflamación sistémica porque el sobrepeso y la obesidad eleva la PCR, que es un marcador de inflamación, y eso es un aumento de riesgo cardiovascular, automáticamente disminuían eso. Desde ahí tenían menos riesgo de infartos. Aparte que al dormir mejor, o sea, en el campo, por ejemplo, la gente duerme temprano, se levanta temprano, cosa que es más fisiológico porque aprovechan todo el ritmo circadiano. Duermen muy bien y eso que ayuda a que tengan menor predisposición a diabetes. Aparte de ese factor, no tienen tanto sobrepeso, tienen mejor actividad física, comen alimentos menos procesados, o sea, tenían muchos factores para tener una vida mucho más limpia que nosotros. Como te digo, un error muy grande y sigue siendo la obesidad del sobrepeso. O sea, bueno, yo siempre le digo a mis alumnos que aún sigo dando clase, por ahora y por el momento, a mí me llamó mucho la atención la película de Tony Montana. Hay una escena en la playa, la de Scarface, que le dicen a Tony gordo. Y pues Al Pacino es una persona que, diríamos, un cuerpo incluso delgado para la sociedad actual. Y en aquel tiempo lo estereotipan de que estaba sobrepasado de peso. Y digo, wow, o sea, ¿cómo era la sociedad en aquel tiempo? Que en aquel tiempo la persona que tendría un peso alto en aquel tiempo, ahorita sería una persona delgada para nosotros. Eso repercute demasiado. Y claro, y él dice, oye, pero el tema es el estrés, sí, pero el estrés conlleva a todo ese deterioro de la calidad de vida, al no dormir, a no hacer ejercicio, porque es un caldo de cultivo donde hay muchos factores involucrados, ¿no? Sí, si no duermes, estás cansado para hacer ejercicio. Si no haces ejercicio, no tienes menor gasto basal. Si tienes menor gasto, automáticamente lo que comes se va a quedar más en tu cuerpo. Si comes mal, duermes mal, automáticamente vas a estar más cansado para el día siguiente que te quieras proponerte hacer ejercicio. Es un círculo vicioso. Es una pendiente. Entonces sí, el estrés, claro que una persona que tiene
que duerme bien, que come bien, que hace ejercicio, tiene automáticamente menos estrés. Independientemente de lo que vive y dice, oye, sí, pero pues ellos no hacen ejercicio. Sí, pero ¿quién dice que todos hemos tenido alguna actividad en la que nos relajamos? Ahorita la vida está monótona y todo. En aquel tiempo, sí, estaban en la evolución y todo, pero tenían que ir al campo, hablar. Esos momentos de tranquilidad, de paz, eran momentos para ellos que ahorita nosotros no tenemos. Sí, de conexión con la naturaleza. Claro. Ahorita, ¿cuáles son nuestros momentos a solas? Ir a lo que vas manejando. ¿Cuál es el momento en el que conectamos? Eso, en lo que antes de dormir, que en lo que dices, bueno, en lo que me quedo dormido pienso tantito. Si es que piensas, porque algunos como yo llegamos, todos nos dormimos inmediatamente tocando la almohada. Entonces, tenemos ya muy poco momento también para nosotros, en realidad. Un tema muy importante, Doc, que me gustaría mucho que nos explicaras desde esta perspectiva fisiológica que manejas en tu profesión, es qué efecto nos causa. Digo, el estrés tiene muchas vertientes, pero hablemos del vivir deprisa, o sea, la aprehensión. El vivir deprisa o la aprehensión no necesariamente significa que estoy angustiado por algo, sino es una incapacidad, por lo menos temporal, o que la persona no sabe cómo hacerlo, o ha ido perdiendo la manera de hacerlo, para vivir el aquí y el ahora, en el momento a momento. Algo que caracteriza mucho a las nuevas generaciones, en contraste con las generaciones antiguas de nuestros abuelos, es esta tremenda dificultad para focalizarse en el presente. Vivimos demasiado a prisa. Me llamaba la atención, y lo llegamos a comentar en otros trabajos que se grabaron. Por ejemplo, si tú veías una película de la época, no sé, de Pedro Infante, de Cantinflas, no hablo del tema de las diferencias tecnológicas en cuanto a la calidad del contenido, los efectos, no. Hablo la velocidad a la que transcurrían las escenas, ¿no? O sea, la velocidad a la que, por ejemplo, enfocamos una escena romántica en la época de las películas de Pedro Infante, por ejemplo, de Cantinflas, cualquier escena. O sea, los tiempos con los que las cosas fluían, lo que tardaban para contestar. O sea, la gente ahorita promedio, y me incluyo, vemos eso y hay una sensación de desesperación como que, o sea, ya en qué momento la escena avanza, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que nuestro actual cine, por ejemplo, o series o novelas, es un bombardeo, una rapidez, es una velocidad enorme a la que transcurren las escenas, los acontecimientos, comparado con las películas. Y no es un tema que tiene que ver con tecnología, es un tema que tiene que ver con estilos de vida. Porque incluso no nada más en la televisión lo notamos. Algo que yo lo he experimentado y lo he preguntado a otras personas y coinciden. Por ejemplo, me gustaba mucho de niño ir a la playa y yo recuerdo que disfrutaba enormidades quedarme ahí. O sea, no quería pues ni mi hermano ni mis primos irnos. Y era así como enojo el de ya nos vamos y ya tienen horas, o sea. Y normalmente un niño, bueno, los niños de ahora ya casi no van a la playa, usan más un celular o una tablet, ¿no? Pero los niños que, pues así decirlo, que con una existencia normal, que estábamos en la playa, el tiempo no importa, o sea, podíamos pasar ahí, vamos, el tiempo era algo que no nos preocupaba, o sea, no había una prisa, vivíamos, disfrutábamos intensamente la arena, el agua, los juegos, o sea, puedes pasar ahí el día entero y no había un sentido de prisa. Conforme crecemos, conforme nos volvemos adultos, pues bueno, le preguntas a cualquier adulto promedio, me incluyo, te digo, vas a la playa, estás ahí como que, pues no sé, sin estar usando el teléfono, te estás bañando. ¿Cuánto tiempo podemos durar como adultos hoy en la playa sin teléfono, sino simplemente disfrutar la arena, el agua, respirar, ver el mar, las escolleras? El nivel de tolerancia para permanecer en paz en momentos así disminuyó garrafalmente, ¿no? Entonces, la gente come más deprisa, hace todo más rápido, aunque no tenga realmente un motivo externo para acelerarse. ¿Qué pasa con el vivir deprisa, con este acelere interno, como un coadyuvante o como un disparador del estrés? ¿Es realmente tan grave como podría sonar? Sí, mira, quieras o no, igual, venimos a los círculos viciosos. Ahorita estamos en una época de consumismo. ¿Qué camisa traes? ¿Qué reloj traes? ¿Qué carro traes? ¿Qué es dónde vives? Todo eso. Y más las redes sociales que hemos platicado. Entonces, ¿qué pasa? La gente quiere trabajar más con tal de tener más. Y a veces lo que viene siendo la calidad de vida, el tiempo para comer, el tiempo para dormir, no nos importa. Con tal de conseguir aquello que queremos. ¿Sí? Con tal de conseguir aquello que queremos. ¿Por qué? Porque nos interesa más eso que nuestra calidad de vida. Y el problema es que cuando nos interesa la calidad de vida, ya generalmente es un punto en el que ya no es reversible. Porque es como la frase que dice de que trabajas, deterioras tu salud para tener dinero y luego pones dinero para conservar tu salud. O sea, y lo pierdes sí, para recuperar la salud. Es muy cierto. Sí, irónico. Sí, y muy irónico, justamente. Entonces, esta época de consumismo hace que todo el mundo
Ya estamos acostumbrados a estar en el celular, ya estamos acostumbrados a estar revisando mensajes, a estar todos, a dejar de estar celebrando. O sea, tan solo un ejemplo muy, muy vano también. Y hace años fui a un concierto de Coldplay y me acuerdo que todo el mundo estaba con su celular grabando todo. Casi nadie estaba viendo nomás el concierto y disfrutándolo como es a lo que vas. De hecho, estuvo una canción que pidió de favor, Chris Martin dijo, por favor, todos guarden su celular, disfrútenla, nadie grabe, se los pido de favor. Quiero que esa canción la disfruten de verdad, porque ellos empezaron a tocar desde antes que hubiera tanto celular. Y había gente que todo el concierto estaba grave, grave, o como los memes ahorita de los chavos que se grabaron ellos con una reacción de un gol. O sea, en vez de celebrar un gol y gritar lo que sea en el Azteca viendo una apertura mundial, te están grabando para que todo el mundo lo vea. Es un consumismo. Sí. Y eso pasa. Un extravío del rumbo, de realmente el sentido del por qué y para qué, o sea, estamos vivos y qué estamos haciendo, ¿no? Y también algo muy importante, un ser humano tiene que tener propósito. Si no tenemos un propósito claro, no hay una meta. Si no hay una meta, no hay disciplina para llegar a ella. Entonces, todo eso, ¿qué va haciendo? Alguna gente dice, quiero trabajar nomás para tener un carro. Después de ahí, no saben qué va a hacer. Se desgastan todo para conseguirlo. Lo consiguen, pero deterioraron, como dijimos, tenían 5 minutos para comer, no tenían tiempo para dormir. Hicieron todo con tal de llegar a esa meta y después no tenían metas claras y no supieron cómo continuar el camino. Es como, yo viví en Ciudad de México 4 años. Ciudad de México está la típica guajolota. Muchos me dicen, ay, ¿a poco les gusta? ¿A poco no sé qué? Es algo, sí, más de sobre más. Es bolillos con el tamal, es puro azúcar. Pero ¿qué pasa? Es un alimento rápido que la gente que está allá vive deprisa y es barato. Solo le quieren dar 20 pesos para comer su guajolota y eso lo mantiene lleno la mitad del día. A ellos no les interesa si le va a hacer mal a la salud, si les va a dar diabetes, hipertensión por eso. Ellos solo quieren llegar a su trabajo. Resolver el momento del día a día. Exacto. Entonces, siempre, y en especial en Ciudad de México que lo vi, o sea, la gente era acelerada, buscaba por llegar. Vi gente pelearse con otra para poder subir al metro, empujarse, aventarse, arriesgar su vida literal por llegar a un lugar. Claro que todo eso repercute en la calidad de vida de las personas. Y yéndonos a los extremos, sabemos, por ejemplo, de los infartos que son causados, pues literal, por estrés. Digo, no hay muchas maneras de decirlo. Hemos visto reportes clínicos de gente que, pues, así tal cual, en una reunión de trabajo, con un estrés prolongado, llega a la junta y hay una situación, pues, complicada, difícil en la empresa, en la industria, y que ha fallecido ahí mismo en la sala de juntas, ¿no? En un colapso nervioso, pues, con un historial de no dormir bien, de dormir lo mínimo, o de pasar incluso 2 o 3 noches sin dormir más que apenas 1 o 2 horas. Y bueno, evidentemente es algo que el cuerpo va a generar como un colapso. Muchos años atrás trabajé en Pemex dentro de la industria, en diferentes actividades, y me llama mucho la atención. Yo siempre me pregunté, bueno, ¿qué tanto podemos considerar que vale la pena, no? A partir de ciertos puestos en las plazas de ingeniería, lo que se llama el personal de confianza. Lo digo con mucho respeto, yo soy muy agradecido con Pemex como institución. Hemos colaborado mucho con ellos desde que no trabajo ahí, en diferentes actividades, en los hospitales. Lo digo con mucho respeto, soy muy agradecido y siempre lo estaré con la institución. Pero me llamaba la atención los estilos de vida en donde a partir de ciertos niveles operativos, en personal de confianza, pues bueno, sí, o sea, tienes un sueldo muy, muy bueno, muy decoroso, pero prácticamente es pues que no tienes vida personal. Digo, no solamente pasa en Pemex, pasa en la industria privada, también en muchas empresas, en el corredor industrial, por ejemplo, en donde veíamos que bueno, los ingenieros a partir de cierto rango, pues viven pegados al radio, al teléfono celular. Se tiene que salir de la película si les llaman por tal o cual cosa, a partir, insisto, de cierto rango o jerarquía. En la madrugada, si pasa algo, tenías que levantar, duermes con el radio, o sea, no puedes dormir nunca jamás en paz, en ningún momento. A veces ni estando de vacaciones, porque si te requieren tienes que ir. Entonces prácticamente es que no tienes una vida propia. Y digo, bueno, se entiende el tema del trabajo. El asunto es, pues bueno, se puede entender desde una perspectiva social, económica. Queremos que nuestros hijos vivan bien, etcétera. Pero por ahí hemos oído una frase popular, pero al final creo que tiene sabiduría, que dice, pues que Dios perdona siempre, el hombre algunas veces, la naturaleza jamás. Entonces digo, tarde o temprano nos cobra ese boleto, ¿no? Digo, no me tocó ver que, gracias a Dios, ¿verdad? No es algo que hubiera querido presenciar, que ninguno de estos ingenieros o jefes que tuve pues fallecieran, ¿no? Un colapso, qué bueno que no, que estén con salud, Dios mediante. Pero sí hemos sabido de muchos casos en donde un estrés prolongado termina por generar pues un infarto, ¿no? Pero ¿cuál sería, para entenderlo en términos así sencillos, lo que nos pudieras explicar,
la fisiología, digámoslo, de inicio, que puede llevar a generar que una persona realmente termine infartada por un estrés patológico. ¿Cuál sería, digamos, todo ese viacrucis biológico que tendría que pasar en nuestro organismo para que se produjera una muerte de esa característica? Igual, venimos a lo mismo. La mayoría de las gentes que tienen ese tipo de padecimientos son personas con sobrepeso, con obesidad, con tabaquismo, muchos, porque el mismo estrés lleva al tabaquismo. El tabaquismo automáticamente aumenta el riesgo cardiovascular, o con otro consumo de sustancias. Aparte de eso, las personas duermen poco, desde ahí ya platicamos todo eso. Esas personas probablemente tengan apnea del sueño, que apnea del sueño es que no respiran el famoso ronquido, que no respiran por la noche, que se escucha hasta una pausa en la respiración. Que le digo, a ver, muévelo, a ver si está vivo. O sea, ese tipo de cosas. Esa parte de apnea del sueño es muy importante, porque aparte que te da hipertensión, de hecho la principal causa actualmente de hipertensión secundaria, la apnea del sueño es superior al que no estamos respirando literal. Nuestro cuerpo entra en un estrés y libera adrenalina y causa un buen de estragos. Y en ese momento de la apnea del sueño, el paciente no descansa. Y luego esos mismos jefes de la noche no descansan, duermen pocas horas y están cabeceando en el día. Y eso incluso, no nada más de colapso de que si tengan un infarto en la oficina, que se queden dormidos manejando, que choquen, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, eso viene alterando los hábitos de vida. Entre los malos hábitos de sueño, de comida, de cigarro, de todo, se va haciendo una capa en las arterias de aterosclerosis. Esa capa se va tapando y es como si pusieras una tubería PVC. Y va reduciendo la luz, el diámetro de la luz, justamente. Y un día pasa un estrés, se le da adrenalina, se constriñe esa arteria y ya no pasa sangre. Como tiene menos capacidad de volumen. Y ya no pasa sangre, que también depende. Hay gente que tiene alteraciones también. Hay gente que tiene angina de Prinzmetal. Una angina de Prinzmetal muchas veces se da por cocaína, pero no siempre es por ella. Una angina de Prinzmetal es una persona que sus coronarias se espasman literalmente en situaciones muy estresantes. Entonces puede tener alguien una alteración que te haga angina de Prinzmetal. O hay gente que tiene, generalmente es por pérdida muy grave, si es más en Japón, pero hay una que se llama miocardiopatía Takotsubo, que es el síndrome del corazón roto que le llaman, que es una miocardiopatía en las que las paredes, por la tristeza literal, por el estrés emocional, debilitan las paredes. Entonces hay infinidad de causas que pueden llegar a ese mecanismo que va repercutiendo, pero la principal idea va a ser la aterosclerosis coronaria, que la coronaria son los vasos que irrigan directamente al corazón. Y eso tienen todos los hábitos, ya tiene medio tapada la arteria, y llega la situación del estrés y ¡pum! Se colapsa. Fíjate que ahorita mencionas esto de que literal por tristeza, hay personas a las cuales, bueno, se les ha explicado esto, que también el permanecer en depresiones prolongadas, aunque no necesariamente la persona lo perciba como ansiedad, es un estrés. Y al final del camino, pues lo que vamos a encontrar es que hay gente que también, o sea, queda expuesta por ese tipo de mecanismos que nos describes, aunque no necesariamente sea un tema que lo visualizamos como ansiedad, sino como depresión. Este exceso de tristeza por periodos prolongados también literal puede pues acabar matándonos, ¿no? Y habrá gente que, bueno, ¿qué puedo hacer si me siento así? No soy así por gusto, no, evidentemente, pero bueno, si la persona pues se niega o viene a visitar al psicólogo, al terapeuta o a tomar la medicación que se le indicó por la parte médica, o modifica la dosis a su libre antojo, o me sentí mal 2 o 3 días, pues ya dejé el medicamento. Las cosas que vimos todos los días en consulta, y creo que también te toca oír ese tipo de historias de los pacientes en donde dices, bueno, pues te estás autosaboteando. O sea, no es culpable de sentirte así, pero eres responsable de no estar haciendo lo correcto, de no dejarte conducir y de sentir que eres todo y que te lo sabes todo y que tú vas a saber más que tu médico, tu psicólogo, para determinar qué dejo, qué hago, qué quito, qué pongo, ¿no? Entonces, terrible esta parte cuando el paciente no pone decide su voluntad para poder generar, para dejarse ayudar, vamos, sería aquí el tema, ¿no? Y bueno, brincando un punto importante en el tema fisiológico, Doc, en terapia también es muy usual, y digo, bueno, esto la pericia clínica nos lo tiene que dar, que lleguen a confundirse pues ciertos síntomas, y digo, cuando no hay la suficiente experiencia, por eso, insisto, el tema de la psicología clínica es muy delicado y no nos podemos poner en manos de quien sea, o sea, no lo digo con el afán de criticar a nadie, pero sí es fundamental que el terapeuta sea lo suficientemente experimentado para poder distinguir cuándo no es mi trabajo y tengo que canalizar al paciente. Hablemos, por ejemplo, de personas que intentamos atender una depresión y que si desconocemos aspectos fisiológicos, pues nos puede pasar por alto que, bueno, muy probablemente si ya estuvo en un tratamiento incluso con antidepresivos o los está tomando y está pues trabajando en terapia y avanzan los meses y la persona no mejora y sigue yendo a consulta, pero pues no avanzamos y bueno, ya nos inventamos 1,000,000 técnicas, ¿no?
pues la solución no es mandarlo con el brujo, ni que le alineen los chakras, ni que... Yo creo que lo básico sería haber empezado desde que se dio el arranque del tratamiento, pues con una valoración médica, ¿no? ¿A qué quiero llegar? Por ejemplo, hay muchos padecimientos que pueden confundirse con una sintomatología psicoemocional, cuando en realidad, o sea, sí hay síntomas emocionales, pero derivan de una problemática fisiológica. Por poner un ejemplo, las alteraciones de la tiroides, ¿no? Que sabemos que afectan el metabolismo, no solamente en que la persona o sube de peso o baja de peso o no lo mantiene, etcétera, sino que también afecta de una manera muy terrible al estado de ánimo. En esta situación quisiera que nos platicaras, Doc, pues esto cae totalmente en tu área de la endocrinología. ¿Qué pasa con las patologías de la tiroides y sus repercusiones a la alza o a la baja sobre el estado de ánimo de un paciente? Que bueno, entendemos que no es una depresión psicológica emocional, sino un problema hormonal en este caso. Pues como tal, la tiroides se encarga del metabolismo, como bien sabes, y también hay receptores de la hormona tiroidea en el cerebro. Cuando tenemos un hipotiroidismo, eso hace que tengamos un procesamiento más lento de todo. Entonces, alguna vez he platicado con una persona que está hipotiroidea, pero no es nada más decir estoy hipotiroidiano. O sea, si tú tienes un hipotiroidismo y estás bien tratado y estás en dosis correcta, vives prácticamente normal. Pero las personas que no están bien controladas y que tienen baja dosis o que no se toman la pastilla, empiezan a tener ese tipo de repercusiones. Y empieza a haber también trastorno peor depresión. O sea, un hipotiroidismo severo te puede dar claramente una depresión. O cosa contraria. Bueno, que también el hipertiroidismo te puede dar depresión, pero el hipertiroidismo te da ataques de ira, te da enojo. Ese paciente tiene un estado hiperadrenérgico. Cuando la tiroides libera hormona, además, lo que hace es que aumenta los receptores beta de adrenalina. Y eso hace que, aunque tiene de hecho la misma adrenalina, pero tienes más receptores. Entonces, como tienes más receptores, tienes se absorbe más neuronalmente. Sí, y entonces, esa persona tiene demasiado estrés, demasiada ansiedad y tiene demasiado enojo o ira y procesa muy rápido todo, aparte porque está muy acelerado su cuerpo. Entonces, algo que puedes haber agarrado, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Para él puede ser una amenaza y él estar enojado y resonar rapidísimo. Entonces, por tener esa irritabilidad, ese enojo, esa hiperreacción. Entonces, contrario al hipotiroideo. El hipotiroideo, por el lento procesamiento de las emociones, el lento procesamiento de todo, va a tener más tendencia a la depresión. Okay. Y la verdad, las personas que tienen hipertiroidismo, a veces sí es muy difícil llegar a controlar las emociones, debido a que cuando están muy mal controlados o que no han llevado un tratamiento, es tan difícil reconocer el decir, en realidad, o sea, pasa el evento y el estrés o el enojo, la ira o lo que sea, no te da tiempo ni de pensar, simplemente sucede por lo mismo que están demasiado acelerados. Sí, digo, de ahí, eso que nos dices, digo, tiene que ser algo que nos mueva hacia la conciencia, en el sentido de decir, bueno, si no estoy viendo un avance en el paciente y lleva ya un tiempo, no sé, a lo mejor varias semanas o meses donde estamos viendo la más mínima respuesta de avance, tenemos que pensar justamente en una canalización hacia el campo médico, ¿no? Lo vi tiempo atrás justamente y fue alguien que de hecho te recomendé con este paciente porque, pues bueno, viene un historial que empezó con ansiedad. Digo, sí hubo problemas externos que dispararon obviamente un estrés muy patológico, cosas muy graves que le ocurrieron. Y bueno, evidentemente degeneró esto en una situación de insomnio que se fue prolongando. Y bueno, estuvo en un tratamiento, estaba pues medicado con algunos ansiolíticos, etcétera. Estuvo tratándose también médicamente, pero bueno, pues ya para el tiempo que él llevaba, según me refería, y el tiempo que estuvimos trabajando en terapia, no veíamos que realmente hubiera un cambio. Sí había un avance, pero no a la velocidad esperada que tenemos en un promedio medido, ¿no? Y bueno, ¿sabes qué le digo? Pues aquí es un tema que necesitamos estar seguros de que no se trata de una cuestión fisiológica, ¿no? Y efectivamente, pues lo que encuentra es una situación de afectación de la tiroides. Digo, pues es que nos podemos haber eternizado aquí en terapia y dándolo como un problema estrictamente incluso a lo mejor psiquiátrico, pero pues no iba a haber un avance porque el problema era hormonal, era un problema endocrino, ¿no? Entonces, qué importante es esto de que tengamos una visión multidisciplinaria y que pues dejemos de lado esta irresponsabilidad, porque más que una soberbia profesional yo lo vería como una irresponsabilidad de estar exponiendo a un paciente a un proceso pues prolongado, ¿no? Que ocurre también al revés. A lo mejor una persona puede estar atiborrada de pastillas yendo a un montón de especialistas y si al final sigue sin trabajar el asunto de las emociones, pues bueno, obviamente va a estar nada más, como decimos, pateando un bote hacia adelante, pero nunca va a resolver el problema. Y hay gente que dice, bueno, yo no quiero escarbarle, a mí deme una pastilla, yo me quiero desconectar y deme otra, y me duermo, ¿no? Y deme otra en la mañana para despertarme, pero no puedo parar, y se la llevan
Digo, y habrá gente que a lo mejor muy irresponsablemente les recete pues medicamentos que los mantengan así. Digo, yo no sé cuánto esperan vivir, pero definitivamente tiene que haber esa conciencia en todos quienes estamos en el campo de la clínica, de una visión pues interdisciplinaria, y tener la responsabilidad de decir, bueno, esto se sale de mi campo, pues adelante. Yo creo que tiene que atender al otro profesionista de la salud. Un penúltimo punto a abordar, Doc, hablamos de los tratamientos farmacológicos de la ansiedad, que bueno, en terapia lo hemos manejado hacia los pacientes, ¿no? Porque a veces hay quienes, digo, hay de todo, ¿no? Hay gente que está muy enfocada al quiero, de ya, medicarme y con quién voy, y a qué doctor me recomienda, y digo, espérame, es que eso se va a determinar mediante una evaluación clínica, profesional. Y hay quienes están al extremo, que tienen satanizados todo tipo de fármacos, y los psicofármacos aún peor, ¿no? Por mitos, por ignorancia, por prejuicios, lo que tú gustes. Pero bueno, hemos visto muchísimos casos de personas que llevan años, que a lo mejor fueron con el psiquiatra o fueron con tal médico, les recetó algún ansiolítico, no sé, muy comúnmente vemos gente tomando alprazolam o un efecto somnífero ya con el clonazepam, intentando ahí una combinación, y que llevan incluso años donde ya se están automedicando, donde se toman las dosis que les da la gana. Dejaron de ir al médico, no hay una regulación, ellos solo lo controlan según se sientan, según ellos, y hacen un caos espantoso con su sistema nervioso. ¿En qué condiciones estaríamos validando el decir esta persona, evidentemente por valorando los pros y los contras, es candidato a tomar ansiolíticos, lo necesita porque no puede salir de otra manera más solamente con terapia? ¿Y cuáles son los riesgos de estarse automedicando y de permanecer periodos muy largos con esa medicación, ya sin la supervisión médica? ¿Qué efectos a la larga puede tener esta farmacología de la ansiedad sobre el organismo, Doc? Mira, primero que nada, los fármacos habrá que calificarlos en dos familias, son tres. Ajá. Una cosa son los inhibidores de recaptura de serotonina, que son los que sí manejo bastante y sí en lo personal me gusta mucho darlos. Ajá. Un inhibidor de recaptura de serotonina es un citalopram, escitalopram, que son como antidepresivos y antiansiolíticos, pero a diferencia del clonazepam, alprazolam y todos esos, no actúan como el alprazolam, que te lo tomas y ya te calma. Entonces actúan en la raíz del problema, que es lo que venimos, la falta de serotonina. Como son un inhibidor de recaptura de serotonina, no te dan serotonina exógena, no te dan nada de eso. Lo que hacen es que tu misma serotonina dure más en tu cuerpo y trabaje mejor. Entonces, al trabajar mejor tu serotonina, hace que mejore el estado de ánimo, que reacciones mejor, y eso te ayuda a que con la terapia y con los otros factores externos puedan mejorar. Entonces, esos están indicados, se pueden tener a un tiempo largo. Claro, si hay repercusiones, por ejemplo, hay un estudio que comenta que a largo plazo pueden llegar a ocasionar osteoporosis, pero que el cambio sobre el hueso es muy leve, incluso comparado con otras enfermedades. Ajá. Entonces, se valora el peso, digamos, entre costo y beneficio. Claro. Y aparte, generalmente, no necesariamente... ese estudio está un poco controvertido de los osteoporosis. Todavía lo dejan como de sí será nada más porque nada fue con un medicamento que se llama fluoxetina. ¿Será, no será? Y empezaban a ver más controversia porque no con un solo estudio se puede decir, ya se sataniza eso, hay que revisar con más. Ese medicamento, como te comento, es muy bueno, mejora mucho el estrés y no es adictivo, se lo puede quitar la persona, pero sí te ocupa generalmente mínimo 4 meses a 6 meses mínimo para poder tener una estabilidad. Hay gente que sufre una pérdida o que tiene, por ejemplo, pierde un trabajo, pierde una pierna, lo que sea, y que con eso empieza, ya depende, a veces esas personas no se puede llegar a quitar, porque cuando se quitan, se deteriora otra vez el estado de ánimo. También depende obviamente de la inteligencia emocional de la persona, del procesamiento de las emociones y también del enfoque que le demos a todo. Porque siempre se sabe, hay gente que ve el vaso medio lleno o medio vacío. Entonces, igual, también en qué canalizas, vengo a lo mismo, de que si ponemos una meta, ese paciente dice, sí, tienes esos problemas, sí, pero mira, tienes esta cosa por qué luchar. Entonces, esa cosa hace que el tratamiento tal vez no sea necesario de por vida. Aunque hay situaciones, por ejemplo, en menopausia, la serotonina cae en menopausia, pero abruptamente cae. Entonces, de hecho, la paroxetina, que es un inhibidor de la captura de serotonina, está aprobado en menopausia. Entonces, es un muy buen medicamento y varios de esa familia los indico les va muy bien a los pacientes. Pueden volver a dormir, se relajan, ya no hay cambio de humor y todo. Pero el medicamento tarda 4 a 6 semanas en hacer efecto. Eso es lo único que sí es un poco pesado. Porque como no actúa de algo extra, sino que hace que tu mismo cuerpo trabaje mejor, puede ser que una semana estés muy bien, la otra más o menos, un día sí, en lo que varía es en lo que estabiliza el medicamento. Entonces, ese sí es un medicamento que esa familia lo usa bastante.
y mejoran mucho los pacientes. Lo que es clonazepam, bromazepam, todo ese tipo de cosas, yo casi no los utilizo porque ese es un análogo de GABA. ¿Qué hace? ¿Estás estresado? ¡Pum! Te tranquiliza en el momento. No va a solucionar el problema. Sí. Es solamente para calmarte. Y si una persona está tomándose eso y no hace terapia, no toma unidad de recaptura de serotonina, no hace nada más, simplemente lo que está haciendo es tapar el sol con un dedo. Hasta que llegue el punto que ya va a ser una tolerancia tan grande que va a ocupar dosis excesivas. Y obviamente a dosis excesivas hasta puede haber paro respiratorio y más cuestiones. O luego hay gente que lo combina con alcohol y puede dar efecto antabús. Sí. O sea, que son efectos que pueden comprometer la vida. Entonces, en lo personal prefiero trabajar más por la parte de la unidad de recaptura de serotonina y cambiar los hábitos, terapia, dieta, ejercicio, todo, para que mejore eso. Incluso los análogos de GLP-1 como Mounjaro, Wegovy, todo ese tipo de medicamentos, está comprobado que en depresión mejoran a esos pacientes. Entonces también tendríamos que ir valorando más terapia, más opciones. Otro que luego me toca que a veces dan los pacientes antipsicóticos atípicos como risperidona, olanzapina y eso, que son más que nada para poder calmarlos cuando tienen pues cosas de brote psicótico, mucho estrés, que piensan que lo están persiguiendo, lo que sea. Les va muy bien al paciente, pero el problema es que esos medicamentos hacen aumentar de peso. Y luego tenga el paciente que sí está más tranquilo por el aspecto, pero aumenta de peso y está deprimido, tal vez no tiene la psicosis, pero ahora se deprime y es un círculo vicioso. Por eso yo lo personal no lo receto, trato de ir más por el otra área. Y como tú dices, cuando veo como que, oye, ¿sabes qué? Yo creo que aparte tiene otra cosa, o aparte ocupó no ayuda, claro, lo mando con un psiquiatra, ¿sabes qué? Y siempre digo a mi paciente, zapatos, yo me dedico a ver tales cosas, vienes conmigo por esto, pero yo pienso esto, pero al final de cuentas el experto es el doctor, y lo refiero. O si digo, oye, ¿sabes qué? Este paciente va muy bien, pero lo que le falta es procesar más cómo las emociones, cómo procesar su emocional, he enviado a varios pacientes y también van aprendiendo cómo trabajar eso. Sí, es muy importante, amigos, que tomemos conciencia de la responsabilidad enorme que necesitamos ejercer cuando pues, nos sentimos atravesar por un padecimiento mental, emocional. Me ha tocado, y es algo muy triste, muy lamentable, conocer pues, muchos pacientes que se han estado automedicando, gente muy joven que lleva años abusando, por ejemplo, del clonazepam, y gente que ya tiene por justamente el abuso de estos fármacos un daño cognitivo, un deterioro grave, significativo de la inteligencia, de la capacidad de procesamiento, que bueno, entiendo que su médico debe habérselos explicado, pero bueno, que al final estuvieron, pues como dice, tapando el sol con un dedo, pateando el bote, ¿verdad? Y evitando a toda costa el hacerse responsable de ir a terapia. O sea, no quieren trabajar, la soberbia de repente les domina y pues es más su empeño en yo me quiero curar de esta manera y esta es mi manera y esta es mi forma y no acepto ayuda. Y pues bueno, lamentablemente tenemos estos efectos, estas consecuencias carísimas que pagamos que comprometen pues la estabilidad mental, la capacidad cognitiva y en algunas ocasiones, como lo refieres, Doc, pues la vida. Sí. Finalmente, médico, ¿qué recomendaciones? Digo, creo que hemos sido bastante claros, ha sido muy claro con la cuestión de la importancia de los hábitos, pero en el campo de la endocrinología, si estuvieras, por ejemplo, ante un paciente con el cual pues, ya ha tenido problemas de ansiedad y queremos pues, que tenga un enfoque, pues una profilaxis, una higiene de emocional, ¿qué tipo de hábitos son los que tú, aparte de la medicación cuando lo necesita, ¿verdad? Ya que esté, pero supervisada por un médico y atendido en la mejor psicoterapia, qué tipo de hábitos sugieres con un fin de prevención y de control de la ansiedad, además del tratamiento médico? Lo mismo que hemos platicado todo el rato. Comer bien, dormir bien y hacer ejercicio. La activación física. Eso va a ser el pilar de todas las enfermedades. O de mínimo, todo lo metabólico y todo lo emocional. Mucho se puede... No todo, obviamente, porque sí hay un contexto que tiene otras raíces, como platicamos, pero una gran parte se va a poder controlar o va a poder ayudarla a sobrellevar eso. Muy bien, Doc, pues te agradecemos muchísimo. ¿Algún número en el que las personas pudieran localizarte para tu consulta privada? ¿Dónde te podemos encontrar? Sí, puede ser al 833-530-4656. Me encuentro ahorita en la clínica Cohen por el aeropuerto, entre el Asador de Aeropuerto y el Hampton Inn. Perfecto, pues te agradecemos muchísimo. Gracias por toda la orientación que nos has dado. Era muy importante despejar todas estas dudas, despejar mitos. Porque bueno, lamentablemente pues la ignorancia nos puede llevar en muchas ocasiones a suponer, a creer, a tomarme lo que le dijeron a fulanito que le funcionó y me lo tomo porque no es que me va a servir a mí. Y toda una serie de cosas que llegan a ser muy irresponsables cuando, bueno, lo sano pues es zapatero a tus zapatos. No somos todólogos, no somos médicos, no somos psicólogos, todo el mundo. Entonces lo sano es buscar la ayuda adecuada y la referencia por personal, tanto por psicoterapeutas y como por médicos
calificado. Muchísimas gracias. Gracias, Doc, por lo que nos compartiste. Gracias por la invitación. Gracias, amigos, por seguir estas enseñanzas, estas cápsulas, y pues estamos para servirles. Me despido. Mi nombre es Gabriel Rubio, psicoterapeuta. Mi teléfono es 833-127-8169. Ahí estamos para servirles en cualquier duda. Tiene el teléfono del médico, entonces pues estamos con mucho gusto para dar atención en cualquier inquietud que surja. Muchísimas gracias. Hasta luego.